Hola amigos, muy buenos días. Estamos atrapados leyendo los Salmos. Ayer terminamos el Salmo 78 que revisamos por varios días. Hoy entramos al 79 y el título dice Dios no nos abandona. Pero déjeme decirle que este 79 es como una conexión especial con el 78. Lo vamos a ver ahorita. Dice así, lo leo para ustedes. Dios nuestro, naciones enemigas nos han invadido, han entrado en tu santo templo y han dejado en ruinas a Jerusalén. Mataron a tus fieles servidores y echaron sus cadáveres al campo para que los devoren los buitres y las bestias salvajes. Por toda Jerusalén derramaron la sangre de los muertos y a los muertos nadie los entierra. Los pueblos vecinos se burlan de nosotros, somos el blanco de sus burlas. Dios nuestro, ¿cuánto más tendremos que esperar? ¿Vas a estar siempre enojado y ardiendo de enojo como fuego? Enójate entonces con las naciones que no quieren reconocerte. Enójate con los reinos que no te reconocen como Dios. A Israel lo han destruido, al país lo han dejado en ruinas. No nos tomes en cuenta los pecados del pasado, muéstranos tu amor y ven pronto a nuestro encuentro, pues grande es nuestra miseria. Dios y Salvador nuestro, ayúdanos por lo grandioso que eres, líbranos y perdona nuestros pecados. Porque tienen que decirnos las naciones enemigas, Dios ya los ha abandonado. ¿No ves que han matado a tu pueblo y han derramado su sangre? Cóbrales su muerte. Haz que esas malvadas naciones sufran la muerte en carne propia y a nosotros déjanos ser testigos. Escucha por favor las quejas de los prisioneros y salva con tu gran poder a los condenados a muerte. Dios nuestro, haz que nuestros vecinos sufran en carne propia las ofensas que te han hecho. Nosotros somos tu pueblo y siempre te alabaremos, siempre te cantaremos alabanzas. Bueno, si uno leyera solo el Salmo 79, uno pensaría, oye, pues, ¿por qué Dios abandona hacia su pueblo? ¿Por qué Dios permite que el pueblo esté pasando por ese terrible dolor? Por eso es que la conexión con el 78. Si usted tiene su Biblia a la mano, le invito a que busque en el 78, versículos 32 al 34, y dice, pero ellos siguieron pecando, dudaron del poder de Dios. Por eso Dios les quitó la vida, les envió una desgracia repentina y acabó con su existencia. Ellos solo buscaban a Dios cuando Él los castigaba, solo así se arrepentían y volvían a obedecerlo. ¿Cuál es la dinámica que vemos en estos capítulos? Bueno, decíamos ayer, necesitamos ser adoctrinados porque la verdad de Dios tiene que ser nuestra verdad. De otra manera, yo tengo mi verdad, Dios tiene su verdad y entonces pues no coincidimos porque lo que Dios cree de mí no es lo mismo que yo creo de mí. Y ayer veíamos claramente cómo la verdad de Dios habla de quiénes somos nosotros. Y en esa dinámica, ayer decíamos que entonces Dios se enoja y muestra su furor contra su pueblo por su desobediencia. Y en este capítulo 79 podemos ver el momento en el que el pueblo está sufriendo por ese castigo de Dios que viene por su desobediencia. Y acto seguido, dice, ellos buscaban a Dios solo cuando Él los castigaba. En el 79 está justamente ese momento en el que el pueblo está buscando a Dios porque ya no aguanta el sufrimiento de aquello que está padeciendo por su misma desobediencia de lo que ha venido haciendo delante de Dios. Así es que las expresiones que encontramos en el 79 son muy imágenes muy vivas y que nos permiten encontrar esto. Por ejemplo, dice, naciones enemigas nos han invadido, ha entrado en tu santo templo. Pues lo leímos adelante, lo leímos atrás. Dice, Dios se puso muy furioso y rechazó a todo Israel. Y dice, Dios abandonó Silo, que era donde vivía, y dejó que se llevaran el cofre y que cayera en manos enemigas, y dejó que su pueblo padeciera, que perdiera las batallas. El 78 lo está diciendo, y en el 79 el hombre, haga de cuenta que el hombre dice, pues ¿qué pasó? Yo no tuve la culpa, ¿por qué está pasándome esto? ¿No? Y le está diciendo a Dios, Dios nuestro, ¿cuándo vamos a tener que esperar? ¿Vas a estar enojado y ardiendo en enojo como el fuego? Dice, bueno, enójate, pero enójate con las naciones que no quieran reconocerte. Enójate con los reinos que no te reconocen como Dios. Y dice el versículo 7 del 79, a Israel lo han destruido, el país lo han dejado en ruinas.
Y el 8 dice un poco cínicos: no nos tomes en cuenta los pecados del pasado, muestra nuestro amor y ven pronto a nuestro encuentro, pues grande es nuestra miseria. Queridos amigos, si nosotros no leemos estos salmos, si no encontramos el mensaje de Dios, esta es la verdad de Dios, esta es la versión de Dios de la película que estamos viviendo. Si yo no tengo la versión de Dios, entonces cuando yo vivo en medio de esa miseria de la que habla el Salmo, pues yo voy a decir: Dios me ha abandonado. No, hombre, es que Dios es un Dios enojón que no me persigue con su látigo para castigarme. Porque tenemos una versión distorsionada. La versión completa de la película está en la Biblia. Y en esa película podemos ver cómo no es lo que nosotros somos, decíamos ayer, que ponemos a Dios a prueba, que nos oponemos al Dios Altísimo, que lo desobedecemos, que levantamos altares, que adoramos dioses falsos, que somos infieles. Todo eso despierta la ira de Dios. Esto viene desde el Génesis. Dios creó el mundo hermosamente bello y lo entregó a Adán y a Eva. Y les dijo a Adán y Eva: ese es mi regalo, administrenlo, sojúzguenlo, se enseñoréense de él, multiplíquense y llenen la tierra con su descendencia. Y lo primero que Adán y Eva fueron a hacer es cometer un acto de desobediencia ante Dios. ¿Qué vino después? Bueno, Dios le dijo: si tú comes del fruto prohibido vas a morir. Y Dios lo saca del Edén, lo lleva fuera del Edén, lo lleva fuera de ese espacio de comunión y de intimidad que Dios tenía con Adán y con Eva. Y la herencia de Adán y Eva sobre nosotros es eso: nuestra naturaleza egoísta, rebelde, autogobernable, creyéndonos nuestro propio Dios, queriendo que nadie se meta con mi vida, con mis decisiones. Queridos amigos, el Evangelio es el choque frontal de la realidad que el pueblo de Dios vive. Porque cuando viene el Señor Jesucristo, dice: el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El Evangelio te está diciendo: si tú no puedes renunciar a estas conductas que chocan, que ofenden a Dios, entonces tú no puedes ser discípulo de Jesucristo. Y precisamente entender un discípulo de Jesucristo es aquel que comprende que esas conductas son las que ofenden a Dios. Y entonces yo todos los días me arrepiento y renuncio a mi conducta rebelde, desobediente, para buscar someterme a la autoridad de Dios, para disponerme a obedecer a Dios y poder adorarlo con mi conducta, con mi forma de vivir. No adorarlo a través de los cantos, porque eso es lo más fácil. Adorarlo a través de mi forma de vivir. Queridos amigos, la reflexión de hoy: el Salmo dice: Dios no nos abandona. Sí, yo se lo puedo decir, Dios no nos abandona. Somos nosotros quienes nos alejamos de Dios. Somos nosotros los desobedientes. Somos nosotros los que adoramos a los ídolos. Somos nosotros los que nos amamos más a nosotros mismos que a Él. Dios no nos abandona. Y aun cuando Dios permita que suframos el castigo de nuestra desobediencia, el abandono que podamos experimentar es como consecuencia de lo que yo hago, no de lo que Dios es, no de lo que Dios hace. Porque, como leímos ayer, Dios, dice el salmista, despertó como quien despierta de un sueño y hace un alto para consolidar el reino de David, del cual vendría el Salvador, el Señor Jesús. Y ante esa perspectiva que nosotros tenemos de que somos abandonados por Dios, el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre para mostrarnos al Padre y para decirnos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, Dios nunca nos ha abandonado. Somos nosotros quienes persistimos en mantenernos lejos de Él. Así es que si hoy tú reconoces el llamado de Dios, no tardes en venir. Simplemente muestra tu arrepentimiento, confiesa lo malo que hay en tu corazón, pide ser perdonado por Cristo y que su sangre te renueve y que seas incluido en la familia de Dios, y disponte a vivir bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por esas enseñanzas que podemos leer en tu palabra,
Y hoy en esta mañana quedarnos con el pensamiento de que tú nunca nos has abandonado. Somos nosotros quien con nuestra rebeldía nos alejamos de ti. Pero sabemos que en Cristo tú abres tus brazos para recibirnos cuando venimos arrepentidos, cuando venimos dispuestos a tomar nuestra cruz, renunciar a nuestros propios deseos y pasiones para someternos al reino de Cristo. Padre, en esta mañana rogamos por aquellas personas que no han podido reconocer en Jesús al Señor Jesús, no han podido someterse a su autoridad y viven en la vanidad de su mente, en la vanidad de sus corazones, de sus propias verdades, pero no han reconocido la verdad que hay en ti. Te ruego, Señor, de tu gracia, y te ruego que tú nos sostengas en este día de trabajo. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.